siempre he creído que las celebraciones familiares deberían ser momentos de alegría pura, de esos que te calientan el corazón cada vez que los recuerdas. La boda de mi nieta, Sofía, prometía ser uno de esos días perfectos. En cambio, se convirtió en el día en que descubrí cómo mi familia me veía realmente. La mañana de la boda, me tomé un tiempo extra para arreglarme. A mis 65 años, no soy vanidosa, pero quería lucir lo mejor posible. Elegí un vestido azul pálido que a Roberto, mi difunto esposo, siempre le había encantado. Arreglé mi cabello plateado con cuidado y hasta me puse un toque del perfume que él me había regalado para nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. «Estás hermosa, Elena», le dije a mi reflejo, imaginando a Roberto pronunciando esas palabras. Casi podía escuchar su voz, sentir su presencia a mi lado. La ceremonia en la parroquia de San Marcos fue preciosa. Sofía lucía radiante mientras caminaba por el pasillo, su rostro brillaba de felicidad. Mi hijo Ricardo sonreía orgulloso mientras la acompañaba, e incluso mi nuera Patricia parecía genuinamente emocionada. Durante esos breves momentos, todo se sentía bien. Fue en la recepción donde todo cambió. Llegué al gran salón de baile del Hotel Las Rosas, adornado con arreglos florales blancos y luces tenues que creaban un ambiente mágico. Un camarero me detuvo para entregarme un pequeño gafete grabado. Pensé que sería para identificarme como la abuela de la novia, algo dulce y tradicional. Pero al leerlo, sentí como la sangre se me helaba. Decía, Elena Robles, la anciana que pagará por todo, mi chica. Mis ojos se posaron en las últimas 2 palabras, mi chica, que sonaban extrañamente casuales y posesivas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me lo puse de todos modos, intentando convencerme de que era solo una broma tonta. Mientras mezclaba con los invitados, una risa estridente llamó mi atención. Era mi nuera Patricia, hablando con una de sus amigas. Sí, gracias a ella, Sofía tiene la boda de sus sueños. Es nuestro cajero automático personal, ¿sabes? No sé qué haríamos sin ella. Literalmente. La amiga soltó una risita. Sentí que la cara se me ponía caliente. Minutos después, mi hijo Ricardo me presentó a algunos de sus amigos. Ella es mi madre, Elena. Nuestra cuenta bancaria andante, la que financió toda la boda. Se rió, dándome una palmada en la espalda, como si fuera un chiste muy divertido. Mis manos se cerraron en puños. Cuando los amigos se fueron, lo confronté. Ricardo, ¿qué fue eso? ¿Y este gafete? ¿Qué significa? Él se encogió de hombros, restándole importancia. Mamá, relájate. Es solo una broma. Te lo tomas todo tan a pecho. Ya sabes cómo es Patricia con sus ocurrencias. Y lo del gafete, no sé, probablemente fue un error del proveedor. En ese momento se acercó Patricia, con una sonrisa forzada. Ay, Elena, no seas tan sensible. Es una boda, la gente está contenta. Además, es la verdad, ¿no? Si no fuera por ti, esta boda no sería tan espectacular. Su tono era dulzón, pero sus ojos brillaban con una malicia apenas disimulada. Necesitaba un momento a solas. Me disculpé y me dirigí al baño. Mientras me retocaba el maquillaje, vi a Martín Ramírez, el abogado de Roberto, saliendo de uno de los cubículos. «Elena? Qué gusto verte. Te ves fantástica». Me sonrió cálidamente. Le devolví la sonrisa, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Martín? Sí, la boda es hermosa. Hablamos un poco de trivialidades, y luego él se acercó, bajando la voz. Elena, necesito hablar contigo en privado cuando tengas un momento. Hay algo que Roberto me pidió que te dijera después de la boda de Sofía. Se trata de un codicilo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un codicilo? ¿De qué hablas? Me miró a los ojos, serio. Es una adición a su testamento. Roberto siempre fue muy previsor. Quería asegurarse de que estuvieras protegida.
Establece que cualquier descendiente que te humille públicamente o intente ejercer control sobre tus finanzas de una manera que te cause angustia significativa, perderá su derecho a cualquier herencia. Las palabras de Martín resonaron en mi cabeza. ¿Qué? ¿Por qué ahora?, me preguntó. Porque Roberto quería que tuvieras la oportunidad de ver por ti misma cómo actuaban. Él creía en dar segundas oportunidades, pero también en la justicia. Mi mente se aceleró. El gafete, las palabras de Patricia y Ricardo. Todo encajaba. Por un momento, sentí un torbellino de emociones, rabia, tristeza, y una punzada de esperanza. Gracias, Martín. Por favor, no digas nada por ahora. Déjame observar. Necesito ver hasta dónde son capaces de llegar. Esa noche, de vuelta en mi casa, apenas pude dormir. Las palabras de Martín, el codicilo de Roberto, la humillación en la boda, todo se mezclaba en mi mente. Me di cuenta de que, en los 3 años transcurridos desde que Roberto se fue, había estado viviendo en una burbuja de negación, ciega a la verdadera naturaleza de la relación que había construido con mi propio hijo y su familia. Roberto y yo habíamos trabajado duro toda nuestra vida. Habíamos construido una empresa próspera y habíamos invertido sabiamente. Él siempre fue el que manejaba las finanzas, el pilar de nuestra seguridad. Cuando se fue, me dejó con una considerable fortuna, pero también con una profunda sensación de vacío. Y en ese vacío, Ricardo y Patricia habían encontrado una oportunidad. Al principio, fueron pequeñas cosas. Ricardo necesitaba 28.000 euros para arreglar unas goteras urgentes en el techo de su casa, que terminó siendo una remodelación completa de la cocina. Luego, Patricia, con su voz melosa, me convenció de que ayudara con la matrícula de Sofía en una universidad privada, a pesar de que había una excelente universidad pública cerca. Las solicitudes se hicieron más grandes, más frecuentes, más exigentes. La ayuda se convirtió en una expectativa, luego en un derecho. Pagaba las vacaciones de lujo, los coches nuevos, los pequeños inconvenientes que surgían en sus vidas. No pasó mucho tiempo antes de que casi 230.000 euros de mis ahorros se hubieran esfumado en sus caprichos. Recuerdo una vez que Patricia me llamó pidiéndome 40.000 euros para reformar el jardín. Le pregunté si realmente lo necesitaban, y me respondió con un suspiro dramático: Elena, ¿por qué eres tan tacaña? Estamos luchando. ¿No quieres que tu familia sea feliz? Me sentí culpable y, como siempre, cedí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que era una táctica constante, hacerme sentir culpable, manipulando mis emociones para obtener lo que querían. La amabilidad de Ricardo y Patricia era un reflejo directo del tamaño del cheque que yo les extendía. A la mañana siguiente de la boda, Patricia me llamó con un tono exultante. Elena. Qué bien que te encuentro. La boda fue un éxito, ¿verdad? Y Sofía y Marco están tan emocionados con su luna de miel en Bali. Ya les dije que tú correrías con los gastos. Su voz era pura dulzura, pero el impacto de sus palabras me dejó atónita. ¿Bali? Patricia, no recuerdo haber acordado eso. Ella rió, como si yo fuera una anciana olvidadiza. Ay, Elena, por favor. Lo hablamos. ¿No quieres que tu nieta tenga la luna de miel que se merece? Es la única vez en la vida que viajará así. Mira, Patricia, tengo que revisarlo. Te llamo más tarde, dije, con voz tensa, y colgué. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevían a dar por sentado mi dinero, a tomar decisiones por mí? Poco después, mi nieto Miguel, el hermano menor de Sofía, apareció en mi puerta. Él siempre había sido diferente, más tranquilo, más reflexivo. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Abuela, lamento lo que pasó ayer. Mamá y papá se pasaron de la raya. Me avergüenza su comportamiento. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Le conté sobre el gafete y las palabras que había escuchado. Miguel asintió con tristeza. Lo sé, abuela. Llevan años tratándote así. Pero hay algo más que necesitas saber.
Los escuché anoche. Están planeando convencerte de que te mudes a una residencia de ancianos. Dicen que ya eres muy mayor para vivir sola en esta casa grande, y que la venderán para liberar capital, punto. Las palabras de Miguel me golpearon como una bofetada fría. No solo me veían como un cajero automático, sino que también querían despojarme de mi hogar, del último vestigio de mi vida con Roberto. Una nueva fuerza, fría y decidida, comenzó a crecer dentro de mí. Los codicillos de Roberto, las revelaciones de Miguel. Ya era suficiente. Había llegado el momento de que Elena Robles dejara de ser la anciana que paga todo. El brunch post-boda al día siguiente fue un evento ruidoso en un elegante restaurante del centro. Patricia, con una sonrisa más falsa que un billete de 3 euros, se levantó con una copa de champán. «Quiero hacer un brindis», anunció, con la voz sonando por encima del murmullo general. «Por los recién casados, Sofía y Marco. Y por nuestra maravillosa Elena, que ha hecho posible la luna de miel de sus sueños en Bali». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Todos me miraron, esperando mi reacción. Mis ojos se encontraron con los de Ricardo, que me lanzó una mirada de advertencia. Pero ya no era la misma Elena de antes. Me puse de pie, mi voz clara y firme. «Patricia, por favor, no difunda información falsa. No he acordado financiar ninguna luna de miel en Bali». El rostro de Patricia se puso blanco. «Pero, Elena, lo hablamos». «Lo hablamos, sí. Pero yo no di mi consentimiento». «Sofía y Marco, les deseo toda la felicidad del mundo, pero su luna de miel será algo que tendrán que organizar ustedes mismos, o tal vez con una ayuda más modesta de mi parte, algo más acorde a un presupuesto. Podrían considerar una luna de miel hermosa en una zona costera de la península ibérica, por ejemplo. Estoy segura de que les encantaría». Ricardo se levantó, su cara roja de ira. «Mamá, siéntate. Estás armando un espectáculo». «No, Ricardo», respondí, elevando la voz, ahora mirando a toda la mesa. «Estoy cansada de ser el objeto de sus manipulaciones financieras. Estoy cansada de ser tratada como un cheque andante. Durante 3 años, desde la muerte de Roberto, he soportado su codicia y su falta de respeto. Han drenado mis ahorros para sus lujos, y ahora esperan que financie el viaje de su hija sin siquiera consultarme». Patricia balbuceó, «Pero Elena, somos tu familia. Necesitas ayudarnos». «Ayudar es una cosa, Patricia. Explotar es otra. Y es aún peor cuando discuten mis finanzas personales en público, como si no tuviera derecho a mi propia privacidad o a mis propias decisiones». Ricardo se abalanzó, agarrándome el brazo con fuerza. «Ya basta, mamá. Estás avergonzándonos». Me zafé de su agarre. «Suéltame. Tú y Patricia son quienes se están avergonzando a sí mismos. He terminado con esto». Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, mi corazón latiendo con fuerza. Miguel, que había estado observando la escena con los ojos muy abiertos, se levantó de inmediato y me siguió. Una vez fuera del restaurante, Miguel me abrazó. «Lo siento mucho, abuela. No sé qué decir». «No tienes que decir nada, cariño. No es tu culpa. Gracias por venir conmigo». Caminamos en silencio por un momento. Luego, decidí que era el momento. «Miguel, necesito contarte algo. Tu abuelo Roberto era un hombre muy sabio. Después de la boda de Sofía, su abogado me informó sobre un codicilo en su testamento. Le expliqué la cláusula sobre la desheredación por humillación pública o intento de control financiero. Ahora entiendes por qué necesito esto. Ellos no saben nada al respecto». Miguel me miró, asombrado. «Guau, abuelo era un genio». «¿Qué vas a hacer?» «Aún no lo sé. Pero ya no seré su billetera personal. Ya no dejaré que me traten así». Al llegar a mi casa, Ricardo ya estaba allí, esperándome, furioso. «Mamá. ¿Qué demonios fue eso en el brunch? Nos dejaste en ridículo frente a todos.
Tú y Patricia son quienes nos dejaron en ridículo, Ricardo, intervino Miguel, con la voz firme. Ella tiene razón. La han tratado fatal, abuelo estaría avergonzado. Ricardo se volvió hacia Miguel, su cara tensa. Tú cállate, mocoso. No te metas en esto. Me meto porque es mi abuela. Y no voy a permitir que la trates así. Ricardo se rió con desdén. Oh, el gran protector. ¿Te ha llenado la cabeza de ideas, mamá? ¿Te está envenenando contra tu propia familia? Nadie está envenenando a nadie, Ricardo, dije, mi voz tranquila pero cargada de autoridad. La verdad es que he abierto los ojos. He visto cómo me han tratado durante los últimos 3 años. Cada llamada, cada visita, era una solicitud de dinero. Siempre exigiendo, nunca ofreciendo. Siempre tomando, nunca dando. Pero si eres nuestra madre. Es tu deber ayudarnos, exclamó Ricardo, gesticulando salvajemente. Mi deber es proteger mi patrimonio, Ricardo. Un patrimonio que tu padre y yo construimos con décadas de trabajo duro. No es una alcancía familiar que puedes saquear a voluntad. Y mi deber también es ser tratada con respeto. Algo que tú y Patricia claramente han olvidado. Estás siendo egoísta, gritó Patricia, que acababa de llegar, con el rostro contorsionado por la ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te hemos cuidado. Te hemos incluido en nuestras vidas. ¿Cuidarme? Incluirme, respondí, con una risa amarga. Cuidarme es escucharme, es valorarme por quien soy, no por el tamaño de mi cuenta bancaria. Incluirme es respetarme lo suficiente como para no poner un gafete humillante en mi pecho o anunciar planes de luna de miel que yo no he aprobado. Miguel asintió, mirando a sus padres. Ella tiene razón. Han sido crueles. Siempre piden dinero y luego la critican a sus espaldas. Ricardo se lanzó hacia Miguel. No te atrevas a hablarle así a tu madre. Basta, grité, interponiéndome entre ellos. Esta conversación ha terminado. No permitiré que me traten de esta manera, ni que se agredan entre ustedes en mi casa. Ricardo me miró con desprecio. Bien, si quieres jugar a la anciana rica y excéntrica, hazlo. Pero esto no ha terminado. Recuerda, siempre te necesitaremos. Y tú a nosotros. Se dio la vuelta y salió furioso, con Patricia siguiéndole el paso, lanzándome una última mirada de odio. Respiré hondo. Me sentí exhausta, pero también extrañamente aliviada. El peso de la negación se había levantado. Era hora de tomar las riendas. Al día siguiente, llamé a Martín Ramírez. Martín, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar sobre el testamento de Roberto, sobre todo el testamento. Necesito entender cada cláusula, cada detalle. Martín llegó esa tarde con una pila de documentos. Pasamos horas repasando el testamento de Roberto, que era un documento extenso y meticuloso. Roberto no solo era un hombre de negocios exitoso, sino también un estratega brillante. El codicilo, aunque sorprendente, era solo una parte de su compleja planificación. Me explicó la magnitud de la fortuna que Roberto había acumulado y cómo la había estructurado para protegerme a mí, y en última instancia, a los miembros de la familia que demostraran ser dignos de confianza y respeto. La cláusula de humillación era solo una de las salvaguardias. También había disposiciones que aseguraban que yo mantuviera el control total de mis activos mientras viviera, y que ninguna parte de la herencia pudiera ser reclamada prematuramente o sin mi consentimiento expreso. Roberto lo vio venir, ¿verdad?, dije, con una punzada de tristeza por su previsión, pero también con una profunda gratitud. Lo anticipó, sí, Elena, dijo Martín, con su voz suave. Él quería que tuvieras la libertad de vivir tu vida como quisieras, sin presiones ni manipulaciones. Con un entendimiento claro de mi situación financiera y el poder que Roberto me había conferido, empecé a planear mi nueva vida. Reconecté con viejos amigos, me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Incluso empecé a investigar sobre cómo invertir en la idea de librería que Miguel me había mencionado.
Las llamadas y los mensajes de Patricia no tardaron en llegar. Elena, ¿por qué no contestas? Necesitamos hablar sobre lo de Bali. No seas terca. Piensa en Sofía. Ignoré la mayoría de sus intentos de contacto. Finalmente, les envié un cheque para una luna de miel modesta, suficiente para una escapada romántica a una zona costera de la península, como había sugerido. Adjunté una nota concisa: esto es todo lo que puedo ofrecer. Les deseo lo mejor. La respuesta de Patricia fue un mensaje de texto furioso que leí y borré, sin dejar que me afectara. Había trazado una línea. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. 6 meses después, mi vida había cambiado drásticamente. Mi estudio de arte, antes un rincón olvidado de mi casa, estaba ahora lleno de lienzos de colores brillantes, pinceles y el aroma de la pintura al óleo. Había redescubierto una pasión que había permanecido dormida durante décadas. Asistía a mis clases con entusiasmo, hice nuevos amigos y me sentía más viva que nunca. Miguel, con mi apoyo financiero y emocional, había dado los primeros pasos para abrir su librería. Pasábamos horas juntos, él compartiendo sus ideas y yo ofreciéndole consejos y, cuando era necesario, la inversión inicial. Había sido un proceso gratificante y me encantaba ver la chispa en sus ojos cada vez que hablaba de su sueño. Ricardo y Patricia, por supuesto, no habían cesado en sus intentos de reconectar. Sus llamadas ahora venían con un tono más insistente, a menudo disfrazadas de preocupación. «Mamá, ¿estás bien? No te hemos visto en mucho tiempo. ¿No crees que deberíamos ir a verte? Estamos preocupados por ti viviendo sola en esa casa tan grande». Era evidente que seguían buscando una forma de acceder a mis finanzas o, peor aún, de convencerme de vender mi casa. Pero yo mantenía mis límites firmes, evitando sus manipulaciones con excusas amables pero inflexibles. Para mi cumpleaños número 66, Miguel organizó una pequeña reunión familiar en mi casa. Insistió en que fuera algo íntimo, solo con la familia más cercana. Para mi sorpresa, Ricardo, Patricia, Sofía y Marco también asistieron. Miguel también había invitado a Martín, mi abogado, lo cual me pareció una sabia precaución. Cuando Ricardo y Patricia entraron, noté sus miradas de sorpresa al ver mi casa, que ahora parecía más acogedora y llena de vida, con algunas de mis pinturas adornando las paredes. No era la casa de una anciana solitaria que esperaban encontrar. La conversación fue tensa al principio, con Patricia haciendo comentarios sarcásticos sobre mis nuevos pasatiempos. Así que, Elena, ahora eres artista. ¿Quién lo diría? Pensamos que estabas simplemente aburrida en casa. No, Patricia, respondí con calma. Estoy disfrutando de una vida plena y de perseguir mis pasiones. Luego, con una sonrisa, me dirigí a Miguel. Y estoy muy emocionada por el proyecto de Miguel. Capítulo 1. Está tomando forma maravillosamente. Hemos finalizado los planes para el espacio de lectura para niños y ya tenemos un par de escritores interesados en el programa de residencia. Los ojos de Ricardo se abrieron. ¿Qué proyecto? ¿Qué es eso de una librería? ¿Y qué es eso de una inversión? ¿Has estado dándole dinero a Miguel para algún capricho? Su voz subió de tono. Ricardo, no es un capricho. Es un negocio bien planificado, y he decidido invertir en el futuro de mi nieto, respondí. Patricia se unió a la carga. Elena, necesitas ser más responsable con tu dinero. Estamos preocupados por ti. No eres tan joven como antes. Vives sola en una casa demasiado grande. Realmente creemos que sería mejor para ti considerar la residencia Amanecer. Es un lugar encantador, con mucha compañía y sin preocupaciones de mantenimiento. Podríamos vender esta casa, y ese dinero te ayudaría a vivir cómodamente allí. Y a nosotros, añadió Ricardo, con una sonrisa forzada. Liberaría capital para tu futuro, mamá, y también nos permitiría a nosotros ayudar con tus gastos, ya sabes, tu atención médica y todo eso. Es por tu propio bien, insistió Patricia, intentando sonar compasiva. No queremos que estés sola, que te sientas abrumada.
No estoy sola, Patricia. Y no me siento abrumada. Estoy perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas y mi propia vida, dije, mi voz comenzando a tensarse. Ricardo, sin escucharme, se levantó y se dirigió a todos en la sala. Mira, me gustaría anunciar algo. Patricia y yo hemos estado muy preocupados por mamá últimamente. Sus decisiones financieras, sus nuevos hobbies. Creemos que ya no está en condiciones de manejar sus propios asuntos. Así que, después de mucha deliberación, hemos decidido que es lo mejor para ella buscar un poder notarial. La protegeremos de sí misma. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Mis ojos se encontraron con los de Miguel, que me miraba con horror. Martín, mi abogado, quien había estado en silencio hasta ahora, se aclaró la garganta. La confrontación final había comenzado. Martín Ramírez, con su habitual calma, intervino antes de que yo pudiera responder. Ricardo, Patricia, me temo que lo que proponen no es tan sencillo como creen. La señora Robles es una mujer totalmente competente, y cualquier intento de establecer un poder notarial sin su consentimiento y una justificación legal sólida sería infructuoso y probablemente costoso. Ricardo se rió con nerviosismo. Con todo respeto, Martín, usted es su abogado. Obviamente dirá eso. Pero nosotros somos su familia. Conocemos a mamá mejor que nadie. Está tomando decisiones imprudentes con su dinero, invirtiendo en cosas ridículas. ¿Te refieres a invertir en el sueño de su nieto o en su propio bienestar y felicidad, Ricardo?, preguntó Martín, levantando una ceja. Esos son los tipos de decisiones que una persona cuerda y con visión de futuro tomaría. Esto es una locura, exclamó Ricardo, volviéndose hacia mí. Mamá, te lo digo por tu propio bien. Estás perdiendo la cabeza. Papá estaría avergonzado de ver lo que estás haciendo con su dinero. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Había aguantado sus insultos, sus manipulaciones, sus exigencias. Pero que mencionara a Roberto, que usara su nombre para atacarme, fue la gota que colmó el vaso. Me puse de pie, mi voz resonando con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Basta, Ricardo. Basta. No tienes derecho a hablar en nombre de tu padre. Y no tienes derecho a decidir lo que hago con mi vida o mi dinero. Estoy harta de que me traten como si fuera una anciana senil, como si mi única función fuera ser un cheque andante para satisfacer sus caprichos. Durante 3 años he soportado esto, he estado en silencio, esperando que entraran en razón. Pero no. Solo quieren más, y más, y más. ¿Y ahora, quieren quitarme mi casa, quitarme mi autonomía? Nunca. Te estás humillando a ti misma, mamá, gritó Ricardo. No, Ricardo, repliqué, mi voz temblorosa de ira pero firme. Ustedes son quienes se están humillando a sí mismos. Con cada comentario despectivo, con cada exigencia, con cada intento de control, se han rebajado. Y ahora, al intentar declararme incompetente, han cruzado la línea final. Papá se avergonzaría de ti, rugió Ricardo, con el rostro contorsionado por la ira. Martín Ramírez, que había estado observando la escena con una expresión sombría, dio un paso adelante. Ricardo, le sugiero que se detenga ahora mismo. Usted ha superado claramente la humillación pública a la que su padre se refirió en su testamento. Los ojos de Ricardo se estrecharon. ¿De qué está hablando? Estoy hablando del codicilo de su padre, Roberto Robles, dijo Martín, con una voz que, aunque tranquila, tenía un peso innegable. Un codicilo añadido a su testamento, que establece explícitamente, si cualquier descendiente intenta humillar públicamente a mi esposa, Elena Robles, o intenta ejercer control sobre sus finanzas o propiedades de una manera que le cause angustia significativa o que atente contra su autonomía, dicho descendiente será inmediatamente desheredado de cualquier parte de mi patrimonio. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Patricia se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en Martín. Ricardo, con la boca ligeramente abierta, parecía haber perdido la capacidad de hablar. Martín continuó, los incidentes en la boda de Sofía, la constante presión financiera, y ahora,
Este intento de establecer un poder notarial sobre la señora Robles, todos ellos califican bajo la cláusula del codicilo. Y tengo que preguntar, señora Robles, ¿es su deseo que este codicilo se haga cumplir? Miré a Ricardo y Patricia, sus caras blancas de horror. Luego, mi mirada se posó en Sofía, que me miraba con lágrimas en los ojos, avergonzada. Y finalmente, en Miguel, que me dio un asentimiento casi imperceptible de apoyo. Sí, Martín, dije, mi voz clara y fuerte. Es mi deseo que el codicilo de mi difunto esposo Roberto se haga cumplir. Quiero que cada palabra de su voluntad se respete. Esto es una locura. No puedes hacer esto, gritó Ricardo, finalmente recuperando la voz. Roberto lo hizo, Ricardo, respondió Martín. Y está perfectamente redactado y es legalmente vinculante. Esto significa que usted, y Patricia, quedan desheredados de la parte del patrimonio de Roberto que les habría correspondido. Esa parte será redistribuida. La mitad de ella pasará a la señora Robles, y la otra mitad se dividirá entre los descendientes que no incurrieron en la cláusula, es decir, Sofía y Miguel. En el caso de Sofía, la parte que le correspondería a ella y a su padre se unirá a la suya, mientras que la parte de Miguel se incrementará significativamente. Impugnaré el testamento, gritó Ricardo. Puede intentarlo, Ricardo, dijo Martín, con una leve sonrisa. Pero tengo todas las pruebas que respaldan la validez del codicilo, incluyendo testimonios de testigos sobre los incidentes de humillación, y registros de todas las transacciones financieras que usted y Patricia han recibido de la señora Robles. Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla cayendo ruidosamente. Esto no ha terminado, dijo, y se marchó furioso, seguido por Patricia, que apenas podía respirar. Sofía se quedó sentada, con la cabeza entre las manos, llorando. Un año después de aquel día tumultuoso, la vida de Elena Robles había florecido de formas que nunca había imaginado. La casa, que una vez fue el escenario de sus humillaciones, ahora vibraba con una energía diferente, una energía de paz y propósito. Los lienzos cubrían las paredes, cada uno un testimonio de su redescubrimiento de la pasión. La librería de Miguel, capítulo 1, había abierto sus puertas en el corazón de la ciudad. Era un espacio acogedor, lleno del aroma a café y libros viejos, con cómodos sillones y rincones de lectura. Elena había pintado un mural vibrante para la sección infantil, una explosión de colores y personajes de cuentos que invitaba a los más pequeños a explorar el mundo de la lectura. Cada semana, dirigía sesiones de cuentacuentos para niños, su voz suave y expresiva capturando la imaginación de los pequeños oyentes. El apartamento en el piso de arriba de la librería se había convertido en un programa de residencia para jóvenes escritores, una iniciativa que Miguel había impulsado con el apoyo de Elena. Ofrecía un espacio tranquilo y una beca para que nuevos talentos pudieran dedicarse a su arte, sin las presiones de la vida cotidiana. Era un lugar donde las ideas florecían, y Elena se sentía orgullosa de ser parte de ello. La relación con Sofía, aunque lentamente, se había comenzado a reconstruir. Después de la revelación del codicilo, Sofía había acudido a Elena, llorando y pidiendo perdón por no haberla defendido antes. Con el apoyo de Marco, su esposo, Sofía había empezado a ver la situación con claridad. Habían pasado tiempo juntas, Elena le había compartido sus pinturas, y Sofía, a su vez, había compartido sus propias inseguridades sobre la codicia de sus padres. Ya no esperaban regalos o grandes sumas de dinero, sino que valoraban la presencia de Elena en sus vidas. Ricardo y Patricia, después de varios intentos fallidos de impugnar el codicilo, se habían mudado a Florida. Su comunicación con Elena era mínima, limitada a mensajes de texto esporádicos y formales. La vida sin el flujo constante de dinero de Elena los había obligado a vivir dentro de sus posibilidades y a confrontar las consecuencias de sus acciones. Elena había descubierto partes de sí misma que habían permanecido dormidas durante demasiado tiempo. Había hecho nuevas amistades en sus clases de pintura, desarrollado su talento artístico y, sí, incluso había empezado a viajar. Primero, viajes de fin de semana sencillos a la costa, luego 2 semanas en Italia con un grupo de turistas mayores, donde conoció a Claudio, un viudo de Bilbao con ojos amables y un ingenio seco que la llamaba cada domingo. Roberto lo habría aprobado, pensó Elena,
No solo la librería o su recién descubierta independencia, sino los límites que finalmente había establecido. Él había tratado de protegerla con su testamento, pero al final, ella había aprendido a protegerse a sí misma. El gorgoteo feliz del bebé de Sofía, Roberta, llamada así en honor a Roberto, me devolvió al presente. Esta era mi familia ahora. No perfecta, no completa, pero real. Estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido. Y a su manera, era hermoso. ¿Qué piensas, abuela?, preguntó Miguel, tirándome de nuevo a la conversación. Sonreí a mi nieto y a mi nieta, al bebé que representaba nuestro futuro, a la librería que había crecido de la confianza y el respeto. Pienso que es un nuevo capítulo, dije, mi corazón lleno de gratitud. Y es solo el principio.